Ya, en vista que no ha llegado nadie más, entonces voy a comenzar. Buenas tardes. Esta es la ayudantía que consta de sistemas trifásicos para los que van a ver la ayudantía después. Y primero haré una breve introducción, más o menos de la fórmula, de cuál es una tensión de carga, una tensión de línea, etcétera. Y luego vamos a ver 5 ejercicios que igual son más o menos rápidos de hacer si se tienen las herramientas y sin complicaciones. Además, también tengo un material de estudio de sistemas trifásicos que consta de un libro y su solucionario que también les voy a subir para que puedan utilizarlo si quieren estudiar o sacar ejercicio. De hecho, ese libro se basan ambos profesores. Así que si no se entiende o si no me explico, también pueden sacar de ahí información. Ya, entonces tenemos sistemas trifásicos que como tal dice son 3 fases, por tanto vamos a ir avanzando en cada fase 120 grados. Entonces si partimos de la primera, sería 0 grados, la segunda 120, después 240 y así sucesivamente cerramos el ciclo. Entonces, vamos a tener fuentes trifásicas que están conectadas en estrella, es decir, como veíamos al principio del curso, con esta forma así, como en Y, donde en esta figura vamos a ver tensiones de fase, vamos a ver tensiones de línea y cuando pasan las corrientes. Entonces, en este caso tenemos aquí una secuencia positiva porque vamos A, B y C, ¿ya? Esa sería secuencia positiva. En cambio, si nosotros tenemos un C de A, es decir, si los ordenamos desde la A hasta el siguiente, sería ACB, ¿ya? Entonces ahí tendríamos un negativo. Por consiguiente, cuando tenemos una secuencia positiva, lo que tenemos es el valor de la tensión de fase por el valor que nos estén dando en el ejercicio, que por ejemplo en el ejercicio siguiente vamos a ver como por ejemplo aquí 120 y cosas así, que es el valor que acompaña, que también puede ser BF en algunas partes, BP o BF. Y aquí tenemos que es el 0 es negativo y luego es positivo o tenemos menos 240, ¿ya? En cambio, en el negativo va a ser al revés. Si se dan cuenta, aquí es negativo, acá va a ser positivo. Y acá es positivo, va a ser negativo, ¿ya? Entonces aquí tenemos definidas las tensiones de fase. Tenemos el BAN, el BBN y el BCN. Esto es súper importante porque debemos saber siempre cuando comencemos a resolver un ejercicio si está balanceado o no. Pero ¿cómo vamos nosotros a saber si está balanceado? Es porque la suma de nuestras tensiones de fase son igual a cero, ¿ya? O todos los valores de estas son igual. El, por eso está en valor absoluto. Adicionalmente, entonces se pueden definir tensiones de línea a línea o como se les llama comúnmente, de tensiones de línea. Entonces, la tensión de línea es la tensión que va entre dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos el A y aquí tenemos el B. Pero ¿cómo vamos a calcular esta tensión de línea? Con el valor de nuestra tensión de fase por raíz de 3 de un fasor de 30. ¿Por qué es esto? Porque son 3 fases, ¿ya? Porque es un sistema trifásico. Y así sucesivamente podemos calcular el BC, que sería la tensión de línea del BN, y el BCA, que sería el del CN. Lo mismo ocurre con las secuencias negativas, solamente que los valores de los fasores van a ser todos negativos. Después tenemos conexiones estrella-estrella.
donde aquí tenemos definido qué es cada impedancia. Tenemos la impedancia de los consumos, la impedancia de las líneas, la impedancia interna de la fuente. Y si nosotros agrupamos esto, es decir, sumamos las tres, vamos a tener nuestro ZI, ¿ya? Nuestra impedancia de nuestro sistema trifásico de estrella. Entonces, ¿esto por qué se suma? Porque todos los valores que nos den de Z van a ser en ohm, o la mayoría van a ser en ohm. Entonces, esto es como si estuviéramos sumando resistencias que están en línea, entonces ahí es exactamente lo mismo. Lo siguiente. Ya. Aquí, cuando queremos calcular corrientes de línea, que es IA, IB y C, es decir, la que pasa por aquí, la que pasa por acá, que todo, todo conectado, y la que pasa por acá, ¿ya? Estas van a ser igual a las corrientes de fase en la carga. ¿Ya? Aquí vamos a seguir. Vamos a tener análisis monofásico de I, bueno, entre estrellas, y en verdad vamos a poder hacer análisis monofásico en los sistemas que estén balanceados. Y vamos a tener 4 configuraciones posibles, que son estrella estrella, estrella delta, delta estrella y delta delta. Y aquí nos presentan los puntos como más importantes, que por ejemplo si el sistema es balanceado, nuestro ZI va a ser igual a nuestro Z delta partido en 3. Y así de la misma forma, cuando se pasa el ZI, o sea, el 3 multiplicando, vamos a poder obtener nuestro Z delta. Si nuestros zetas, si nuestras cargas aquí son todas iguales, entonces va a ser balanceado. Aquí, ¿qué más? Aquí tenemos nuestras tensiones o sea, perdón, corrientes de línea. Y aquí vamos a tener nuestras corrientes de fase, ¿ya? Que son IA, IB y C. ¿Por qué corrientes de fase? Porque estamos aquí. Entonces, el valor que nos dan es entre este y este. Y vamos a ver qué corriente pasa por aquí. En este caso pasa IA, pero estamos entre, o sea, IA y C, perdón, aquí. Ah, disculpa, vale. ¿Sí? Salió un mensaje de la pantalla. Ah, ya, buena, gracias. No, Gracias. no había cachado, estaba como súper concentrada mirando el tablet. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos I y A, que es la corriente que pasa por aquí, que está entre A y está entre B. Por eso se pone así de la fase. Y es por esto, porque son tres, ¿ya? Lo mismo ocurría, ¿se acuerdan con las tensiones? Pero era raíz de 3 por esto, ¿ya? Y la corriente que pasa por aquí es IA, ¿ya? Lo mismo pasa con BC, que la que pasa por aquí es IB, y así sucesivamente. Pero una vez que nosotros podamos calcular, por ejemplo, IA, podemos calcular IB y podemos calcular IC utilizando la diferencia que tenemos de secuencias positivas. Por ejemplo, partiríamos con menos 120, después tendríamos 120 y así. Pero siempre en relación al valor primero que sacamos. Y lo mismo ocurre con los valores de las fases. Y lo último, esto de acá, que creo que ya como que ya es como lo mismo que antes, esto de aquí, pero dado vuelta. Aquí tenemos la tensión de fase y aquí tenemos nuestra tensión en línea. Solamente que aquí tenemos un 1 partido en raíz de 3 y este valor va a ser negativo porque está en otro sentido. Entonces, si por ejemplo pasamos la raíz de 3 para acá y pasamos este sumando, porque así se pasan los fasores, si está menos, pasa más, tendríamos la misma relación. Ya, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios. Bueno, primero debemos fijarnos que el sistema debe ser balanceado y si no está balanceado, bueno, igual depende del tipo de ejercicio. Porque a simple vista, por ejemplo, aquí se puede ocupar, bueno, no sé si es simple vista para la mayoría, pero aquí se puede utilizar una
corriente, y aquí también. Entonces podríamos hacer LKB para poder sacar las corrientes en línea, que son las que pasan por aquí, que pasa por acá, y la que pasa por aquí. Entonces sí podríamos obtener I A, y B, E y C. Entonces vamos a partir con el ejercicio. Así. Entonces vamos a tener la malla 1. A ver, se ve muy chico. Vamos a tener que primero pasamos por la fuente de tensión aquí. Entonces, negativo, voy a decir aquí, menos 120, 0, más. Luego pasamos con nuestro inductor. Entonces tenemos un valor de J5 ohm. ¿Y qué pasa por aquí? Nuestra corriente I1. Entonces J5 y pasa la corriente I1. Lo siguiente, vamos a seguir por nuestra malla. Tenemos una resistencia de 10. Y aquí importante, porque por ejemplo, nuestros valores ya están en ohm, así que no es necesario cambiarlos, ¿ya? Si esto estuviera en otra unidad, ahí sí deberíamos pasar de los dominios. Ya, eso era 10. Pero aquí no solamente pasa nuestra corriente I1, sino que también pasa nuestra corriente I2. Pero esta pasa en sentido contrario. Entonces vamos a tener menos I2. Para continuar, vamos a seguir por este de aquí y entramos por el positivo y sería este valor de acá. Ya, 120 era fasor de menos 120. Y ahí estaría nuestra malla. Entonces vamos a juntar términos. En este caso sería 10 más J5 que acompañan a nuestra corriente I1. Y tenemos los valores que acompañan a nuestro I2, que vendrían siendo solamente este 10 porque los otros valores pasan hacia el lado derecho. Tenemos menos 10 I2. Y aquí 120 con ángulo de 0 grados menos 120 grados. Entonces aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora en la malla 2, que sería la malla que tenemos debajo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la malla 1, ¿ya? Pero aquí vamos a tener o sea, en estos van a pasar también las corrientes I1 y aquí solamente las corrientes I2. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacerlo en la parte de aquí para poder verlo así. Tenemos que entramos en la fuente por el lado positivo, entonces 120 de ángulo de 120 grados. Después seguimos, pero vamos a entrar por el negativo. Entonces 120 menos 120 grados. La siguiente es una resistencia que está compartida de las corrientes I2 y de la corriente I1. Y lo que nos queda sería nuestro capacitor, que sería J10, y solo pasa la corriente I2. Y esto igualado a 0. Entonces aquí vamos a lo mismo que hicimos arriba, a reacomodar nuestros valores. Tenemos un menos 10 y 1. Vamos a tener los valores de I2, que tenemos 10 menos J10 por I2. Y pasamos los valores que nos están acompañados en nuestras corrientes hacia el lado derecho. Entonces tenemos 120 menos 120
menos 120 a favor de 120 grados. Aquí vamos a tener nuestra segunda ecuación. ¿Qué hacemos con nuestras dos ecuaciones? Porque ya hicimos las LKB. Acuérdense que estas son voltajes, ¿ya? Entonces, vamos a escribir nuestras matrices y vamos a llevarlos a la calculadora. Vamos a tener nuestro 10J5 y abajo vamos a tener nuestro menos 10. Y en los I2 vamos a tener un menos 10 y vamos a tener un 10 menos J10. Y esto va a estar multiplicado por la corriente I1 y nuestra corriente I2, y el valor que nos debería dar vendría siendo esta parte de aquí. Entonces tenemos 120 con ángulo de 0 menos 120 con ángulo de menos 120 grados, y aquí vamos a tener 120 menos 120 grados menos 120 con ángulo de 120. Y esto nosotros lo metemos así como está en la calculadora utilizando la matriz inversa. ¿Ya? Aquí entonces vamos a poder obtener nuestros valores de I1, que vendría siendo 56,7846 amperes. No se olviden de las unidades. Y tenemos nuestro I2. Vendría siendo 42,758, 24,89, está esto, 8961 amperes. Y ahí obtuvimos nuestros valores de I1 e I2, que son los que corresponden a nuestras corrientes de línea. O sea, nos van a servir para poder sacar nuestras corrientes de línea, que son IA, IB e IC. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es cuál sería el valor para obtener IA. En este caso, el único valor de corriente que pasa por IA vendría siendo I1. En el I2 es I2 menos I1. Y en el de IC solo pasa I2. ¿Ya? Entonces así podríamos obtener nuestras corrientes de línea. Entonces vamos a anotar que nuestro IA vendría siendo I1, nuestro IB vendría siendo I2 menos I1, y nuestro IC vendría siendo menos I2. Entonces aquí reemplazamos nuestros valores. Aquí la resta, el resultado que sale es de 25,45, 134,98 amperes. Este también es amper. Y este de aquí es... le puso el negativo dentro. 42,758 con menos 155,1. ¿Ya? Y aquí ya tenemos contestada la primera pregunta. Ya, y ahora nos faltaría la pregunta adicional, que corresponde a calcular las tensiones de fases en la carga. ¿Cuáles son nuestras tensiones de fase en la carga? BAN, BBN y BCN, que ya están en nuestra figura de arriba. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Recuerden que cuando queremos sacar por ley de Ohm una tensión, estamos haciendo corriente por la resistencia, ¿ya? Cuando hacemos ley de Ohm. Entonces, aquí va a ser exactamente lo mismo. Bueno, esto viene siendo N,
porque este de aquí es un n, ¿ya? Entonces, esta corriente de tensión, vamos a hacerla en la siguiente. Voy a copiar solamente esta parte de aquí. Ah, ahí. Creo que se me va a copiar todo igual, sí. Y ahí. Entonces, si nosotros queremos calcular el... ¿Qué tengo aquí debajo la calculadora? BAN. Entonces, el valor que nosotros queremos es el del Z que tenemos ahí por el valor del IA. Bueno, este Z vendría siendo Z de A, ¿ya? Entonces aquí el valor de Z, J es 5, por el valor de la corriente IA, que ya sacamos anteriormente, que vendría siendo este valor de aquí, 56,78. Entonces, si nosotros metemos este valor a la calculadora, vamos a obtener nuestra tensión de fase, que vendría siendo 283,9 con un ángulo de, no sé si es un 40, creo que es un 40. Sí, un 40. Ya, 40 grados. Y esto en volt. Lo mismo vamos a hacer para las tensiones que nos faltan. Vamos a tener nuestro V de Vn, en el que estamos, mejor dicho, en una impedancia en V, que vendría siendo de 10 ohm, que es nuestra resistencia. Después tenemos una corriente IV que pasa por ahí. Entonces, esto mismo, reemplazando los valores, llegamos a un valor de 254,5 con ángulo de 135 volt. Y para el último, BCN sería la impedancia en C por la corriente que pasa por esa impedancia. Vendría siendo IC. Entonces sí, hoy aquí puse una coma la que ver. Y ahí, 420 con 114,9 grados. Y esto también en volt. Y aquí tendríamos nuestras tensiones de fase que nos pedían en el ejercicio. ¿Alguna duda de alguna fórmula? En verdad esto es como súper parecido a lo anterior, este ejercicio por lo menos. Ya, entonces voy a seguir. Ya, aquí voy a tomar un sorbito de agua. Ya tenemos un segundo ejercicio. Y para este circuito nos dicen que tenemos que calcular en secuencia positiva. Nos piden lo mismo que nos pedían en el ejercicio anterior, que vendrían siendo las corrientes de línea y las tensiones de fase en la carga. Entonces, tenemos aquí nuestras corrientes de línea IA, IB e IC, y tenemos BAN, BBN y BCN. Pero ya no tenemos los valores como nos daban anteriormente. Nos dicen solamente que el ZL vale eso, el otro ZL, que el de consumo vale 20, con ángulo de 30, y nos dan una tensión de fase, pero no nos dan las otras. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como es un circuito balanceado, porque, bueno, un sistema, mejor dicho, balanceado, porque todos los valores de nuestro Z, por ejemplo, todos nuestros ZL van a valer lo mismo, todos nuestros ZL de consumo también van a valer lo mismo, pero nos falta encontrar los valores de las otras tensiones. Entonces, como es balanceado, nosotros podemos utilizar el análisis monofásico. ¿Cómo realizamos el análisis monofásico en este ejercicio? Vamos a tener, aquí voy a escribir solución.
que como es balanceado, vamos a poder hacer esto en una sola fase, como dice su nombre, monofásico. Entonces, ¿qué significa que sea un sistema monofásico? Que vamos a poder dibujar así. Vamos a partir de nuestro n, vamos a pasar por nuestra fuente de tensión, vamos a poner el valor de BAN, vamos a seguir, vamos a seguir aquí hacia nuestro ZL, y después vamos a encontrarnos con nuestro ZL. Y aquí vamos a llegar a N, que son los valores que nos están dando en el ejercicio. Entonces ahí armamos nuestro monofásico para hacer este análisis. Y aquí vamos a poner que estamos en el A. Y aquí estamos también. Y la corriente que pasa, IA. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué información podemos sacar a partir de esto? La corriente. Porque aquí vamos a tener el voltaje, que ya nos lo dan, y tenemos aquí los dos valores que nos dan en ohm. Entonces esto, por una de las fórmulas que tenemos anteriormente, que está como en la parte de abajito, aquí. Si nosotros agrupamos, vamos a poder obtener nuestro ZI, ¿ya? Y vamos a poder obtener el siguiente circuito. Entonces, vamos a hacer una ley de Ohm con estos valores que nos dieron. Ah, me estoy pasando. Sí. Entonces, corriente dice que es IA. Oh, de nuevo el valor. Bueno, corriente dice que es IA. Vamos a tener el voltaje arriba de tensión que nos dan y vamos a partirlo por la suma de los valores que tenemos. Esto es una ley de Ohm, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazamos nuestros valores que nos dieron aquí, en este caso aquí vendría un 2 más J3, un ZL sería 20 con ángulo de 30, y aquí sería 220 con ángulo de 0. Entonces vamos a tener estos valores y vamos a obtener la corriente de línea. Entonces 9,447 con ángulo de menos 33,94 grados. Esto amperes. Y ustedes dirán, pero aquí ¿cómo seguimos si no tenemos el BBN? Entonces, nos vamos a dar cuenta que como tenemos un IA y nos están diciendo que es secuencia positiva, entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacar todo en función de los valores en IA. Entonces el valor de IB vendría siendo el valor de IA, pero esto multiplicado por el ángulo que nos vamos corriendo por la secuencia positiva. Entonces, como es secuencia positiva, el primer ángulo 120. Entonces multiplicamos por esto el valor de IA. Lo mismo va a pasar con el valor de IC. Va a ser el valor de IA, pero en vez de menos 120, va a ser 120 nomás, o menos 240. Y esto, tal y como hicimos en el anterior, vamos a reemplazar este valor aquí, este valor acá, y vamos a calcular. Entonces aquí vamos a tener 9,447, pero nos va a cambiar el ángulo. Si se dan cuenta aquí, como es menos 120, menos 33, entonces menos 153,94 grados. Y aquí lo mismo, 9,447. Como es un 120, nos va a quedar un ángulo positivo. Sería de 86,06 grados. Esto amper y amper. Y así tenemos nuestras corrientes de línea. Ahora, ¿qué nos piden en el ejercicio? Calcular las tensiones de fase en la carga. Nuestras tensiones de fase en la carga nos dan aquí, que están en nuestra impedancia de consumo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esto? Vamos a situar la tensión de fase
y vamos a darnos cuenta que estamos en una impedancia. Lo mismo vamos a hacer como ley de Ohm. Tenemos nuestra impedancia y vamos a ver que pasa una corriente por aquí, que vendría siendo de IA. Entonces va a ser nuestra impedancia por la corriente que pasa por nuestra tensión de fase. Y como ven aquí, también fijarnos en los signos, que por ejemplo aquí entra por el positivo, ¿ya? Por el caso de las corrientes entre negativo y positivo, pero aquí es positivo. Lo mismo vamos a hacer para el Vn, que vendría siendo ZL por IB, y nuestro BCN, que vendría siendo ZL, porque todos nuestros L son iguales porque está balanceado por nuestra corriente. Entonces aquí nosotros reemplazamos nuestros valores que nos dan en el enunciado y hemos sacado anteriormente y anotamos nuestros resultados. 188,9 con ángulo de menos 3,94 grados, volt. 188,9. Y aquí no solamente podemos hacer esto, ojo, también podemos hacer lo mismo que hicimos con nuestras corrientes de acá, porque nada más así, sí, sí tenemos todos los valores para poder sacar esto mismo, pero nosotros también podemos hacerlo en base a esto mismo, a ocupar la secuencia positiva que tenemos y ocupar el menos 120 y el 120. Entonces, por ejemplo, en el caso del BBN, nosotros podríamos haber ocupado el BAN por el 1 raíz de menos 100, o sea, menos 120 grados. Y lo mismo podríamos haber hecho para el BCN, que habría sido BAN, pero con un fasor de 120 grados. ¿Ya? Por si acaso. Se puede llegar de ambas formas. 94 grados y esto en volt. El siguiente vamos a tener 188,9, 116,06 grados. Esto en volt también. Y ese sería este ejercicio de aquí. Disculpa. ¿Sí? ¿De dónde salió el 188,9? El ZL. No, es que esto, el ZL, aquí el valor es el resultado final, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, este valor de acá, que sería el ZL de 20 con ángulo de 30, sería multiplicado por este valor de aquí. Sería 20 por este valor de acá. Y estos fasores se tendrían que restar o sumar. En este caso, por eso da menos 3, por ejemplo, este es 30 y este es menos 33,94, entonces menos 3,94, y aquí la multiplicación entre 20 y 9,447 nos daría 188,9. Vale, gracias. Ya. Entonces, el siguiente ejercicio también, que hice 5 ejercicios, pero como digo, en el libro, en el Sadiku, salen muchos más que están con solución y todo. Entonces, para el siguiente ejercicio también vamos a calcular lo mismo y se puede hacer de la misma fórmula, o sea, de la misma forma que hay en el anterior, solamente que en este nos dan el valor de z en delta, ¿ya? Por lo que nosotros vamos a tener que transformarlo para poder utilizar la fórmula anterior en un z, pero de estrella, ¿ya? ¿Y cómo era esa relación? Era que z estrella iba a ser igual a z delta partido en 3. Entonces, vamos a hacer el ejercicio.
Entonces vamos a fijarnos en que sea un sistema balanceado. Aquí vamos a tener los mismos valores para ZL, vamos a tener los mismos valores para el Z de delta, y entonces vamos a darnos cuenta que sí está balanceado. Entonces vamos a hacer la misma figurita que en el ejercicio anterior, donde partimos, voy a copiarla, esta de aquí. Igual se ve como menos explícito todo, porque como que se ve mucha cosa y todo eso, pero en verdad es casi lo mismo, porque, por ejemplo, si partimos de aquí y nos vamos hacia esta de acá, vamos a pasar por un ZL y después vamos a pasar por un Z delta y vamos a llegar a la A. Lo mismo va a pasar con el B. Vamos a partir aquí, vamos a tener un ZL, o sea, vamos a irnos para acá, vamos a tener un BC, después vamos a pasar por un ZL, y después vamos a pasar por un Z delta y vamos a llegar a B. Y para el C, vamos a pasar por una fuente, por un ZL, y vamos a pasar por un Z delta. Entonces, al fin y al cabo, nosotros podemos mirarlo de una manera más sencilla si está balanceado, que sería esta de aquí. Entonces, en vez de aquí de L, tenemos delta, ¿cierto? Pero nosotros no queremos el delta, queremos nuestro ZI. Pero esto se va a obtener solamente si dividimos el Z delta por 3, que es el valor que nosotros ya nos dieron aquí. Entonces, este valor lo dividimos por 3. Entonces, 9 menos 30. Esto dividido en 3. Ah, disculpa, volvió a salir la cosa de la pantalla. Gracias. Esto pasa por no pagar los programas. Ya. Entonces, 1, 3, y aquí vamos a obtener nuestro ZI. Y ahora vamos a tener lo mismo que en el ejercicio anterior. Todos los valores que teníamos, hacemos exactamente lo mismo. ¿Ya? Que era lo único como que cambiaba. Así que ya voy a terminar el ejercicio para empezar rápido con el otro. Aquí vamos a tener que nuestro AN. Y aquí también lo que cambia, que no me había dado cuenta. Lo que nos dan aquí es nuestra corriente, o sea, nuestra tensión de línea. No nos da la tensión de esta que es la que nos ponen aquí, nuestra tensión de fase. Entonces, tenemos que encontrar también nuestra tensión de fase a partir de nuestra tensión de línea. Pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a buscar la fórmula y tenemos aquí que a partir de nuestra tensión de fase podemos encontrar nuestra tensión, o sea, a partir de nuestra tensión de línea podemos encontrar nuestra tensión de fase multiplicando por raíz de 3 por el fasor de 30. Ay, de nuevo. Ya ahí sí. Entonces vamos a tener que nuestra tensión perdón, iba a anotar de línea. Nuestra tensión de línea va a ser raíz de 3 por ángulo de 30 por el valor de BAN, ¿ya? Y esto es lo mismo que si anotáramos BAN con 1 raíz de 3, un ángulo, creo que era 30 aquí. Sí, sí, era 30, ya, por eso pasaba a menos 30.
y BAB. ¿Ya? Estas dos fórmulas nos sirven para llegar a los mismos valores. Esta de aquí y esta de acá. Entonces procedemos a anotar el valor que nos dieron en el enunciado, que era este valor de aquí, pero que podemos poner aquí porque resulta mucho más sencillo. Tendríamos que dar vuelta a la fórmula y al final llegaríamos a lo mismo. Entonces, BAN va a ser 1 raíz de 3 fasor de 30 grados por 311 con ángulo de 20 grados. Entonces, si calculamos este valor y lo ponemos en la calculadora, vamos a llegar a 179,6 con ángulo de menos 10. De hecho, estos igual se pueden hacer súper simple, que sería multiplicando estos dos y sumando estos. ¿Ya? Y como ahora tenemos ese valor de aquí, tenemos este valor de acá, este valor de aquí nos lo dan, podemos calcular al fin nuestra corriente de línea. Entonces vamos a poner que el IA es el BAN que acabamos de sacar por la suma del ZL más el ZI. Y esto va a ser igual a 179,6 con ángulo de menos 10 dividido en la suma de ambos. Teníamos un 1 más J1, 1 más J1, que vendría siendo nuestro ZL, pero L minúscula, más el ZI que sacamos, que sería 3 con ángulo de menos 30. Y esto lo pasamos a la calculadora, esto sí, porque como es una división, 44 menos 2,09 grados. Y vamos a obtener nuestra corriente. Entonces, este valor nosotros vamos a calcular nuestro IB y nuestro IC. Porque no tengo más hoja. A ver. Cambiar, añadir esta página. No sé cómo añadir otra hoja. Pero lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo aquí. Entonces tenemos nuestro valor del IA, ahora podemos sacar nuestro IB. Vamos a tener el valor de IA y esto lo vamos a multiplicar por la secuencia positiva. Entonces, el valor de IA que recién obtuvimos, voy a copiar aquí, sería ese valor por menos 120 grados. Y esto de resultado nos da 49,44 menos 122,09 grados amper. Lo mismo para la corriente de línea IC. Tenemos nuestro valor de IA, pero el ángulo aquí nos va a poner positivo, 120 grados. Bueno, esto también, menos 240. Deberíamos llegar al mismo resultado. Entonces, vamos a reemplazar el valor de IA. Y vamos a multiplicar por el ángulo. Entonces aquí tenemos un valor de 29,44. Aquí 117,91.
y obtendríamos el valor de nuestra última corriente de línea. En el ejercicio también nos pedían las tensiones de fase en la carga. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estas tensiones de fase en la carga? Vamos a ir al ejercicio. Aquí vamos a ver que aquí tendríamos nuestra carga, ¿cierto? Que en verdad no sale, o sea, estas serían nuestras tensiones de carga, pero no sale como, como bien formado lo que tenemos que poner y todo eso. Entonces, según el dibujo de aquí abajo, nosotros vamos a ver que tenemos un Z delta que pasa por una corriente. Pero aquí, por ejemplo, nos dice en la carga. Entonces sería de estas cargas de aquí. Pero serían en esta, por ejemplo, AB, pero sería AB, así. Entonces vamos a definir los positivos y los negativos. Por ejemplo, aquí vamos a poner BAB. En esta de acá sería A y después los otros no nos importa saber en verdad este valor porque a partir del primer valor que nosotros sacamos, vamos a poder sacar el resto, como lo hicimos con las corrientes. Entonces, esta corriente, que es la única que nos dan, que es la corriente de fase, que es la que pasa por nuestra tensión de fase en la carga, vamos a multiplicar este valor por este valor y vamos a obtener este. Entonces ahí vamos a encontrar nuestra incógnita. Pero nosotros no tenemos este valor, solo tenemos el valor de IA. Entonces tenemos que sacar nuestro valor de IAB a partir de IA, pero con una de las fórmulas anteriores, que vamos a tener que multiplicar 1 partido por la raíz de 3 por el ángulo de 30, que vendría siendo... Ah, volvió a salir la... la Oye, cosa. las embarro, sale como cada 10 minutos, ¿sí? Eh, Sí. Ya, y aquí serían estas nuestras fórmulas para poder obtener nuestras corrientes de fase a partir de nuestra relación con las corrientes de línea. Entonces, al final, como que todo se va obteniendo por medio de fórmulas y de fórmulas que usábamos anteriormente, pero solamente debemos saber qué hacer primero, cómo diferenciar, cuáles son los valores que nos faltan. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo aquí arribita, porque si no voy a estar cambiando de página todo el rato. Tenemos nuestro IB y AB, pero no sabemos su valor, entonces, como decía la fórmula anteriormente, aquí menos, no es menos, tenemos nuestro IA. Entonces así podemos obtener nuestro IAB, que esta es una fórmula que está en un resumen, que igual voy a subir esa parte del resumen, pero igual son fórmulas vistas en clase y que salen en el libro, así que no se preocupen si como que no se entiende mi resumen en verdad, porque igual como que lo hice hace tiempo. Entonces, como vamos a tener nuestro valor de IAB, vamos a poder calcular nuestro BAB, que es nuestra tensión de línea, que sería de aquí a acá. Tenemos entonces que estamos en nuestro Z delta, porque pasamos por ahí, y pasa la corriente IAB. Entonces, vamos a tener este valor ya lo tenemos, lo dieron aquí al principio, y a partir de eso vamos a poder sacar nuestra tensión. Entonces voy a correr esto para allá, y después me voy a llevar los valores que necesitamos. Entonces ahí tenemos acá, este era 9
9 con ángulo de menos 30. Y aquí tenemos nuestro IAB, que vendría siendo lo que tenemos anotado aquí arriba. Raíz de 3 por 30 grados por el valor de IA, que es el valor de IA si lo tenemos aquí. 49,44, ángulo de menos 2,09, que tenemos el valor de BAB. Entonces esto lo llevamos a la calculadora y vamos a obtener nuestro valor de BAB, que vendría siendo 256,9 menos 2,09 grados, y esto volt. Y a partir de este podemos sacar el BCB, que vendría siendo el BAB, pero vamos a tener aquí una diferencia entre los grados. Y este valor reemplazado aquí, yo voy a poner aquí, vamos a obtener el valor de BCB. Sería 256,9 con el ángulo de menos 122,09 volt. Y lo mismo para nuestro BCA, que sería el valor de BAB, pero con un ángulo de 120. Y aquí lo mismo, 256,9, y la resta sería 117,91 grados en volt. Y ahí sacamos todos los valores que nos pedían en el ejercicio. Hacer un ejercicio más. Ahí de este igual tengo la fórmula y todo eso, y está con palabritas de todo lo que hay que ir haciendo y prosiguiendo, pero no es nada como diferente, solamente que como que no está la figura. Entonces aquí, por ejemplo, voy a como explicarlo rápido el ejercicio. Tenemos nuestra secuencia positiva, nos va a dar nuestro BAN, y dice que está una carga balanceada, entonces nuestro sistema es balanceado en delta, y todos nuestros deltas van a ser de este valor. Entonces vamos a poder sacar rápidamente los valores que necesitamos para poder seguir avanzando en el ejercicio. Por ejemplo, aquí nos piden las corrientes de fase y las de línea. Entonces, para encontrar las corrientes de fase, nosotros necesitamos nuestras tensiones de línea. Y para las de línea, podemos ocupar las tensiones, o sea, las corrientes de fase que ya obtuvimos anteriormente, con la diferencia de los grados y las ecuaciones. Entonces, al final, es como realizar un ejercicio como partir de atrás hacia adelante, una cosa así. Como que partir encontrando el BAD en vez de encontrar el BAN, porque ya nos dan el BAN. Y a partir de esos valores llegar finalmente a encontrar nuestras corrientes. Igual al principio podemos encontrar igual con análisis monofásico la corriente IA, y podríamos hacer el ejercicio de manera súper lineal como en los anteriores. Entonces voy a hacer este, que es como más cortito. Se ve como la media cuestión, pero en verdad es súper parecido a todo lo demás. Nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos nuestra estrella, que nos dice que son sistemas estrella-estrella. Entonces aquí tenemos nuestra otra estrella. Y aquí vamos a decir, pero tenemos dos, entonces este es como un ZL y este otro ZL. Entonces al final esto se puede solamente sumar y no habría ningún problema. Entonces, como es balanceado, porque es balanceado, tenemos un menos 5 J2 y tenemos un 10 más J8. Y aquí tenemos lo mismo. Y aquí también tenemos lo mismo. Y aquí todos los valores son iguales. Entonces es balanceado. Vamos a poder entonces, como es balanceado, ocupar nuestro análisis monofásico. Entonces tenemos que, como tenemos el monofásico, vamos a tener el valor de aquí hacia el valor de acá, pero solamente voy a hacer una,
porque esta una va a ser la suma de las dos impedancias que nosotros tenemos ahí. Y al final va a ser como si fuese una, como en todos los ejercicios anteriores. Y aquí llegamos al n, partimos el n, y aquí tenemos nuestro a, y aquí tenemos nuestro a. Entonces lo primero que hacemos, aquí ve a n, este positivo, es encontrar nuestra corriente de línea. La corriente de línea, como ya calculamos anteriormente, es con B a N, porque es voltaje, partido en la suma de los Z. Voy a dejarlo solamente así, que son los Z de ahí. Entonces, el B a N que nosotros tenemos, que sería este es un N, o sea, un N, va hacia arriba. Esto de aquí. Entonces, 110, esto con 0 grados, volt. Y aquí es la suma de ambos lugares. Aquí tenemos un 5 menos J2 más 10 más J8. Entonces, si metemos esto en la calculadora, obtenemos rápidamente el valor de el IA. De hecho, igual esto ustedes, por ejemplo, pueden calcular primero la suma por separado y todo eso. Entonces sería 6,81 con ángulo de menos 21,8 grados. Ahí salió de nuevo. Y aquí, como las tensiones de la fuente están en secuencia positiva, ¿por qué sabemos que están en secuencia positiva? Por los valores de los grados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un menos 120, y aquí tenemos un menos 240. Este menos 240, si hubiese sido secuencia negativa, no estaría negativo, ¿ya? Por ejemplo, y este valor, acuérdense que también puede ser 120 positivo. Entonces, como están en secuencia positiva, nosotros procedemos a partir de este valor de aquí, calcular las otras corrientes de línea que nos faltan. Entonces tenemos aquí tenemos el IB, que va a ser el IA, pero con una diferencia de 120, y es lo mismo que los ejercicios anteriores. Al final, como que en sistema balanceado, siempre se puede proceder de esta forma. Y en los libros salen muchas fórmulas como del análisis monofásico, es tal y tal, pero al final es como dar vuelta a las ecuaciones y al final son casi todas iguales. Entonces, como que fíjense si es balanceado el ejercicio que les dan y van a poder llegar en verdad a todos los valores que les están pidiendo, a partir de los valores que ya salen en la figura. Ya, entonces aquí tenemos sería 6,81 de menos 21,8 grados por aquí. Entonces, esto si lo calculamos, 6,81 menos 141,8 grados. Amper. Y esto mismo acá abajo, 6,81 menos 21,8 por 1, 120 o menos 240, como lo da el ejercicio. Y esto sería 6,81, 81, y menos 261,8 o 6,81 y con el ángulo positivo, que vendría siendo 98,2 grados. Esto en amper. Y este sería el ejercicio de aquí, solamente nos pedían las corrientes de línea. Y bueno, lo voy a mostrar así como de pasadita.
Lo tengo por esta. Ah, no, esta no era. Puse la misma. Mm, mm, ¿Dónde está esto? Electrotecnia. Aquí. De acá. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este valor de la tensión de fase, tenemos el valor del Z delta. Entonces aquí lo primero que hace es como que escribir como los valores. Entonces tenemos el valor del Z delta, que si lo pasamos a la calculadora nos va a dar con fasor. Entonces aquí nos va a decir que si la tensión de fase, que es el valor que nos dan acá, entonces nosotros vamos a poder sacar la tensión de línea, que es el VAB. Porque tenemos nuestra fórmula, bueno, usamos la fórmula que tenemos en nuestro formulario, vamos a poder obtener su valor. Entonces el valor, después de poner esto en la calculadora, nos va a dar esto de aquí. Como ya tenemos este valor de acá, nosotros vamos a poder calcular la corriente de fase, que es como hicimos en este ejercicio de aquí, ¿ya? Esa parte de ahí. Entonces, ocupamos los valores que nosotros ya obtuvimos, que es el mismo valor de ahí, y este valor es el que nos dan al principio, entonces obtenemos nuestra corriente. Como ya tenemos nuestra corriente IAB, vamos a poder sacar la DC y la CA. Esto, claro, siguiendo una secuencia positiva o secuencia negativa según ustedes vean. Pero, por ejemplo, si aquí dice secuencia positiva, que dice ABC, así que por eso se sigue esa secuencia. Entonces, como ya tenemos estos valores, nosotros a partir de estos valores de aquí, vamos a poder sacar nuestras corrientes de línea, que es también utilizando nuestra fórmula para sacar el primer valor, y a partir del primer valor ya solamente ocupamos nuestra secuencia positiva, y aquí solamente es reemplazar. Vamos a obtener ese valor aquí, después lo vamos a reemplazar acá, o bueno, acá, vamos a multiplicarlo por ese de ahí, y así sucesivamente, obteniendo todos nuestros valores. O bien, como es un sistema balanceado, porque dice una fuente balanceada, podemos usar el análisis monofásico para sacar el IA y luego sacar el IAB o el IBC y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, las demás corrientes de línea se obtienen siguiendo la secuencia de pases ABC, que es lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Y esa sería la ayudantía. Espero que haya quedado como bien claro que como que siguiendo los pasos, como que sacar los ejercicios es como súper fácil a pesar de que los dibujos igual son como medio grandes y todo eso. Y eso sería todo. Voy a pausar la grabación.